Hola, muy buenas tardes chicos. Vamos a continuar hablando esta vez de los conceptos básicos de los ecosistemas y del entorno, es decir, del ambiente. Esta va a ser nuestra casi que primera clase o primera sesión grabada en la que vamos a abordar una temática de la asignatura de Desarrollo Humano Sostenible. Les habla su servidor, Dinson Webb, quien pues estoy a cargo de la asignatura y los estaré acompañando por estas 16 semanas. Vamos a empezar con un concepto importantísimo que ya muchos deben de conocer y es ecología. El concepto de ecología surgió en la segunda mitad del siglo XIX, por allá en 1869, en donde por primera vez fue utilizado por Hankel, eh, refiriéndose al conjunto de relaciones que se da entre los animales con el medio ambiente, tanto orgánico e inorgánico. El concepto ecología surge a partir de del latín oikos y el latín logos, que traduce casa y conocimiento. Es decir, que la ecología es esa rama del saber que busca entender, comprender cómo se relacionan digamos, las especies que están presentes en un entorno o en un medio y cómo ellas interactúan tanto con su medio natural como artificial, es decir, cómo interactúan con lo orgánico e inorgánico. ¿Verdad? El término oikos traduce eh, al español casa y el tema logos traduce del latín al español conocimiento. Entonces, conocer nuestra casa es lo que hace la ecología. Conocer, indagar, estudiar, explorar cómo se comportan todos los, por llamarlo de una manera, aspectos, elementos o seres vivos que están presentes en nuestro entorno y que constituyen nuestra casa o el ambiente. Que es ese concepto que nos dice que, pues, el concepto coloquial que nos enseñaron desde primaria, y es que el ambiente es todo lo que nos rodea, y todo lo que nos rodea constituye tanto elementos de base orgánica como inorgánica. Entonces, la ecología estudia precisamente el ambiente, ¿verdad? Y no solamente el ambiente, sino las relaciones que se dan entre cada uno de esos actores que constituyen lo que nosotros llamamos ambiente o entorno. Por otro lado, el concepto de ecología surgió hace muchísimo tiempo y por primera vez fue utilizado para referirse al conjunto de animales capaz de reproducirse entre sí, ¿verdad? Más pasado unos años, por allá en 1769 y en 1859, Van Humboldt, al subir una montaña en el trópico desde el Ecuador, comenzó a comprender y analizar eh, términos relacionados con clima y vegetación que surgían a partir de ese póstulo de ecología que comenzó a ser estudiado inicialmente por Leder Buffon. Y por Darwin fue cuando el concepto tomó como forma, por decirlo de alguna u otra manera, o se exploró de manera muy amplia, ¿verdad? Cuando a Darwin publicó en 1982 su teoría moderna de la evolución y de la selección natural, que ya todos conocemos, ¿cierto? En donde se expone que todo obedece a un proceso evolutivo y de selección natural en donde digamos, las especies o los individuos que constituyen a la ecología y que constituyen a su vez los ecosistemas sobreviven a condiciones extremas cambiantes y solo aquel que tenga la capacidad de adaptarse puede sobrevivir, y eso es lo que se conoce como selección natural y la teoría de la evolución, en la cual pues expresa de manera muy clara digamos cómo fue evolucionando el hombre, ¿verdad? Y cómo las diferentes especies que hoy día nosotros podemos contemplar fueron evolucionando a través de los años. En 1927, Charles Halton habló de la ecología como una historia natural científica cuya función básicamente es estudiar la sociología y la economía de los animales. Es decir, cuando hablamos de estudiar la sociología, hablamos de su comportamiento, de su interacción, de cómo conviven y viven en comunidad. Y cuando hablamos de la economía de los animales, hablamos de cómo sobreviven, cómo se sustentan, cómo se alimentan, ¿verdad? Cómo buscan alimento
y cómo satisfacen de alguna u otra manera sus necesidades básicas. Porque acordémonos que la economía surgió como una ciencia que busca satisfacer las necesidades básicas de los individuos. En este caso, cuando hablamos de la economía de los animales, hablamos cómo los animales satisfacen su necesidad de resguardo, de abrigo, de alimentación, de hidratación y esa interacción con la sociología de los animales. En 1963, Eugen Oldham habló de la ecología como un estudio de la estructura y de la función de la naturaleza. Es decir, allí nos integró a nosotros, en 1963, como parte de esa ecología. Es decir, nosotros hacemos parte de ese ecosistema porque interactuamos con la sociología y la economía de los animales, porque incidimos positiva o negativamente sobre su interacción, sobre su comportamiento y sobre todo sobre la estructura que constituyen los ecosistemas para que estos animales, por supuesto, animales y plantas puedan interactuar y puedan generar su economía de animales, que es el famoso término aquí relacionado por Charles Elton. En 1972, Krebs habla de la ecología como un estudio de las interacciones, pero interacciones que tienen una repercusión sobre la distribución y la abundancia de los organismos. Por eso es que existe la famosa cadena trófica y esa cadena trófica define la regla general de cómo funciona la economía de los animales y cómo la distribución y la abundancia puede verse afectada por cambios en esa estructura. ¿Verdad? Entonces existe un depredador y existe una presa y en el mundo animal pues el depredador es el que realiza el control sobre la abundancia y sobre la distribución también de las especies, aunque el clima y otros factores del ambiente que constituyen la ciencia de saber de la ecología también inciden un poco sobre la distribución de ciertas especies. Por eso hablaba de un estudio científico. Cuando hablamos ya de medio ambiente, ya entrando a un concepto un poco más específico, ¿verdad? Que constituye el objeto de estudio de la ecología, nos habla de que el ambiente o el medio ambiente, o inclusive algunos autores lo citan también como el entorno, es el conjunto de factores orgánicos e inorgánicos de los que depende el desarrollo de un ser vivo. O sea, que es el conjunto de factores del cual nosotros como especie humana también dependemos. Es un espacio en el que interactuamos con otros factores, factores orgánicos e inorgánicos que constituyen todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, todo lo que podemos contemplar y todo lo que es base para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y para también satisfacer nuestras necesidades secundarias, de lujuria y de placer y de gozo, en fin, todas nuestras necesidades en el concepto más amplio que se les pueda ocurrir de necesidad. ¿Sí? Entonces es muy importante que podamos entender cómo nosotros como seres humanos interactuamos con ese conjunto de factores, con ese medio ambiente y cómo a través de la ecología podemos analizar esas interacciones. No obstante, el concepto que allí se ha citado es un concepto ambiguo, ¿verdad? Que fue aterrizado a partir de la conferencia de Estocolmo en 1972, que fue la primera conferencia en donde por primera vez se reunieron científicos, políglotas, filósofos, politólogos para discutir cuál era el rumbo de los países en función de la protección del medio ambiente y en función también de los derechos humanos. Allí por primera vez se reconoció que el medio ambiente era un bien común de uso público y que debía ser protegido para poder garantizar que las futuras generaciones también pudieran gozar de esos bienes. Allí por primera vez en la conferencia de Estocolmo, en 1972, se habló de que la naturaleza tenía límites y que tenía límites físicos y que esos límites físicos, ¿verdad?, estaban al borde de ser agotados y que teníamos que tomar medidas para poder garantizar un uso responsable de esos recursos naturales. Allí entonces se partió o digamos se entabló un camino o se forjó un nuevo camino, ¿verdad?, para que las naciones, los países
pudieran desarrollarse de manera equilibrada, teniendo en cuenta esos límites físicos de la naturaleza. Y fue de allí en la conferencia de Estocolmo en donde nació por primera vez o donde se dieron las luces de lo que hoy día se conoce como el concepto de desarrollo sostenible, y fue allí donde se comenzó a decir, oye, como venimos haciendo las cosas es perjudicial no solamente para el medio ambiente, sino para nosotros como seres humanos. Tenemos que tomar medidas necesarias para cambiar el rumbo de nuestra sociedad, para cambiar la manera en cómo producimos, para cambiar la manera en cómo consumimos, para cambiar la manera en cómo interactuamos con el sistema natural, cómo interactuamos con los ecosistemas y cómo esos ecosistemas también interactúan con nuestro sistema social. Es por eso que allí se reconoció por primera vez a el ambiente como un conjunto de componentes que son físicos, químicos, biológicos y sociales, que tienen capacidad de causar efectos directos e indirectos a largo o a corto plazo. ¿Sobre quién? Sobre nosotros los seres vivos y sobre las actividades. Aquí, en 1972, se amplió el concepto de ambiente al involucrar interacciones sociales dentro de un elemento constituido inicialmente por factores orgánicos e inorgánicos, en donde el resultado de la cultura no tenía nada que ver en su momento con este concepto. Aquí en la conferencia de Estocolmo en 1972 se abrió paso a involucrar la cultura, ¿verdad? Que, digamos, nuestras relaciones sociales son el resultado de nuestra cultura y es todo lo que adicionamos al ambiente o a ese conjunto de factores orgánicos e inorgánicos, ¿verdad? Entonces nuestra cultura, la manera en cómo interactuamos, cómo comemos, cómo usamos, cómo compramos, cómo disponemos, ¿verdad? Fue por primera vez objeto de integración al concepto de ambiente y fue identificado como un factor de riesgo para la supervivencia de los seres humanos, ¿verdad? Y a su vez el ambiente fue identificado en este concepto como un factor de riesgo también para el mismo ser humano. Entonces, importante que tengamos claro el concepto de la Conferencia de Estocolmo de 1972. Sistemas de mantenimiento de la vida en la Tierra, y es muy importante que tengamos en cuenta que el ambiente, tal cual como lo cita la Conferencia de Estocolmo, está constituido por esos componentes físicos y químicos, y es la interacción de esos componentes físicos y químicos las que nos generan o la que generan el ambiente propicio para que la vida se pueda desarrollar en los diferentes ambientes, agua, aire y tierra, ¿verdad? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que el sistema de mantenimiento de la vida está constituido por ese conjunto ideal de condiciones físicas y químicas que permiten que nosotros podamos gozar de un ambiente sano, que permitan que los animales puedan gozar de un ambiente sano y que puedan desarrollarse, crecer, vivir y reproducirse bajo unas condiciones tal que no ponga en riesgo su supervivencia. En ese sentido, el sistema de mantenimiento de la vida en la Tierra está constituido por lo que nosotros conocemos, cuando digo nosotros, los administradores ambientales, los profesionales de las ciencias exactas, conocemos como la biosfera. La biosfera está constituida por 3 esferas que son la hidrosfera, la litósfera y la atmósfera. Son las esferas que constituyen el sistema de mantenimiento de la vida en la Tierra. Cuando hablamos de hidrosfera hablamos de manera específica del agua, ¿sí? En el agua se da un conjunto de interacciones entre la atmósfera y la litósfera de tal manera que permite que se desarrollen los ciclos biogeoquímicos, y son los ciclos biogeoquímicos lo que permiten depurar las sustancias, las toxinas que están presentes en el agua para que se den las condiciones ideales y los peces, por ejemplo, puedan respirar, ¿cierto? En la atmósfera ya sabemos que es donde se da ese conjunto de interacciones de algunas especies que utilizan ese medio para poder desplazarse, para poder sobrevivir. Y en la atmósfera también se dan ese conjunto de capacidad, ese conjunto de interacciones entre la hidrófila y la atmósfera que permiten la depuración constante del aire. Igual sucede entre la litósfera y la atmósfera, que permiten la depuración constante del aire de tal manera que tengan las condiciones ideales para que nosotros podamos respirar un aire limpio, libre de toxinas, libre de sustancias o de compuestos químicos que puedan generar algún perjuicio para nuestra salud. Y en la litósfera, además de ser, digamos, el ecosistema de muchos animales, por ejemplo los roedores, ¿verdad? Y de muchos microorganismos, y también de ser el medio por medio del cual dar sustento a muchas actividades económicas y sustento
a los árboles y a un montón de cosas que ya ustedes saben, pues también genera una interacción constante, una